Este es el primer CIPAS de la unidad 2 de Física Electrónica. Hoy es 4 de abril de 2023 y son las 8 de la noche. Esperamos que sea una reunión provechosa y que ustedes puedan resolver la mayor cantidad de dudas. La idea es que la próxima semana, ya después de Semana Santa, hagamos otro CIPAS al menos para tratar los temas de transistores sobre todo, que es un poquito más extenso que los diodos. Entonces, bueno, tienen los micrófonos abiertos, estoy a su disposición y arranquemos. Profe, yo tengo una duda con el ejercicio digamos el ejercicio número 2, pero estudiante 5. Espérame, vamos a ver si los tengo por acá. Ah, O sea, primero, es en el simulador que tengo problemas porque se me vuelve loco y no me da resultado exacto, no me da un resultado único, sino que me da varios resultados. espérame porque tengo que abrir primero espérame un minuto. Eh, Espérame un minutico. Quiero mandarles el enlace de los CIPAS para que esta vez quede oficial, pero justo ahora no me abre, entonces espérenme un minuto, por favor. Sí. Listo. Bueno, entonces, espérenme por acá. Les voy a pasar por el chat el enlace de la constitución del CIPA. No, bueno, no, el registro de asistencia. Más bien. Registro de asistencia. Para que ustedes por favor lo diligencien. Estamos acá. Listo. Ahí tienen el registro de asistencia, por favor vayan llenándolo. Igual aquí en el Teams queda un registro en un Excel. Ojalá coloquen sus nombres verdaderos ahí en el nombre que aparece, porque a veces me aparece, por ejemplo, Pedro Pérez y resulta que es Margarita Osorio la que está hablando. Entonces, pues para poderlo identificar bien, coloquen el nombre oficial de ustedes. ¿Ok? Lo otro, vamos a ver la tarea. Entonces voy a abrir la tarea. Tarea 2. Yo he visto que han tenido bastantes contratiempos con los diodos. Y antes de meterse con los transistores, es bueno que tengan claro los diodos, porque si no, pues va a ser casi imposible que los comprendan. Bueno, aquí estoy viendo el ejercicio que me dice es un puente de diodo rectificador, puente rectificador de onda completa, se llama eso. ¿Es esa la inquietud que tienes? Como tutor. El ejercicio que tú te refieres es el rectificador de onda completa, rectificador de diodos, ¿sí? ¿Estamos Déjeme ver, hablando de lo mismo? déjeme ver el PDF para verificar. Espérate, yo lo abro. Ejercicio 2. Entonces, Acá está. Ahí lo determinar están el viendo. voltaje. Determinar el voltaje de rizo.
Sí, ese. O ¿Cuál? sea, no, yo hice el diagrama en Multisim, pero me da un resultado Lo que inconcluso. pasa, mira, lo que pasa es que cuando en los simuladores uno va a hacer alguna medición, tienes que tener mucho cuidado con las referencias de tierra, ¿sí? Porque no es lo mismo medir entre el D1, por ejemplo, el punto 1 y tierra, que el punto 3 y tierra, o el punto 2 y tierra, el punto 2 y este negativo de la fuente. Entonces, generalmente toca hacerle una trampita al simulador para poder visualizar la onda seno de entrada y la onda de salida. Bien. Entonces, para poder entender cómo trabaja un puente de diodo rectificador, pues lo primero que tenemos que ver es cómo es que trabaja un diodo. ¿Sí? Entonces, quiero preguntarles si ya tienen clara esa parte. Porque si no la tienen clara, pues difícilmente podemos meternos. No, profe, explíquela. Ok. Entonces, espérenme otro minutico. Voy a abrir otra cosa aquí. Bueno, lo primero, supongo, es que preguntarles, ¿ya leyeron algo de teoría sobre los diodos? Supongo. Pues para que no lleguen tan en cero. Bien. ¿Sí o no? Muchachos. Sí, sí. Ok. Entonces, espérame, estoy tratando de abrir un libro que les voy a recomendar y ahorita se los paso, que es, mejor dicho, ahí esa es la Biblia de la electrónica. Entonces, ahí van a poder encontrar todos los circuitos bien explicaditos y toda la teoría bien explicada. Pero, obviamente, pues yo les voy a dar como unos tips, un resumen rápido de cómo es el funcionamiento del diodo, sin entrar a profundizar tanta la teoría, ni las ecuaciones, ni un poco de cosas. Entonces, en este momento voy a proyectarles, permítanme un minuto, voy a proyectarles la ventana donde está el libro que les digo. Por favor, confírmenme si la están viendo. Sí, señor. Bien, entonces aquí vamos a ver lo ideal versus lo práctico. Bien. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es que un diodo, el símbolo, es como una flecha que en su punta tiene una rayita perpendicular. ¿Listo? Ese es el símbolo del diodo. Y el diodo es un elemento semiconductor que tiene una particularidad muy interesante, y es que cuando está polarizado en directo, quiere decir que si yo le coloco un positivo a su positivo, fíjense que en la flecha, el positivo es la parte recta de la flecha, mire. Eso se llama ánodo. Y el cátodo es la parte donde está la rayita. Profe, acerca un poquito más. Ok, espérame un minuto. Espérame. Ahí la alcanzan a ver. Mejor. Sí, gracias. ¿Sí? Ahí mejor, profe. Ok. Me voy a centrar un poquito. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El diodo, como les digo, el cátodo es el negativo, el ánodo es el positivo. Bien. La corriente a través de un diodo siempre va a ser en dirección a la flecha del diodo, miren. ¿Sí ven esta dirección ID? Entonces, si el diodo
está polarizado en directo. ¿Qué quiere decir eso? Que le coloco un positivo al positivo y un negativo al negativo. O sea, va a ser más positivo esta parte, el ánodo, que el cátodo. Él se me va a comportar como un circuito cerrado, como un interruptor cerrado. ¿Bien? Acuérdense que él es un elemento semiconductor, y un semiconductor, ¿qué quiere decir? Que algunas veces conduce y otras veces no conduce. Exacto. ¿Bajo qué condiciones conduce? Pues cuando estoy polarizándolo en directo, ya sea, bueno, y tiene otra particularidad muy interesante, que funciona tanto para voltaje directo, o sea, DC o CD, como ustedes lo prefieran, corriente directa, o corriente alterna, AC, ¿bien? O sea, depende si lo ven en los libros en español o lo ven en inglés, ¿ok? Entonces, él se va a comportar como un circuito abierto, mírenlo aquí a la izquierda, perdón, como un circuito cerrado cuando está polarizado en directo, o como un circuito abierto, un interruptor abierto cuando está polarizado en inverso. Bien, ¿qué quiere decir que esté polarizado en inverso? Pues que yo le coloque una fuente de voltaje positiva, negativa a su positivo, o positiva a su negativo, así como se ve acá. ¿Hasta ahí estamos? Profe, y cuando Entonces, la flecha, el diodo aparece al contrario, pues depende cómo le vayas a conectar la fuente. ¿Sí? O sea, es lo mismo que si yo le doy la vuelta a esto. Déjame ver. Vamos a hacer algo. Ya les voy a mostrar un dibujo. Que ahorita vamos a hacer algunas visualizaciones de cómo se polariza. Entonces, espérenme, ya les muestro el dibujo que estoy tratando de hacer. Así. O sea, en realidad, a mí no me interesa mucho la dirección del diodo, sino que lo que más me interesa realmente es cómo esté polarizado. Bien. Entonces, fíjate que acá tengo el ánodo, que es el positivo, y aquí tengo el cátodo, que es el negativo. Mientras que en este de abajo, mi ánodo está a la derecha y mi cátodo está a la izquierda. De tal manera que si yo le coloco una fuente de voltaje. profe, qué pena, yo no veo, ¿usted está subrayando la pantalla? Sí, estoy dibujando en dos diodos, ¿no los están viendo? Solo se ve uno. Profe, sí se está viendo. Yo estoy viendo todo normal. De pronto achica un poquito, no sé. Ahí no lo ves. Pues Sí, yo profe, sí lo veo, tutor. ahí sí ya, ahí sí ya. Compañero, ¿Sí? sí se está viendo, sí se está viendo. Ok, bueno, entonces voy a poner estos dos diodos, miren. ¿Cómo estarían configurados esos dos diodos? ¿En serie, en paralelo? ¿Cómo? Paralelo. Paralelo, Están en paralelo, ¿cierto? Pero nosotros los electrónicos le llamamos de otra forma, porque fíjense que la polaridad está invertida entre ellos dos, ¿cierto? Entonces yo le digo que esta configuración es antiparalelo. ¿Bien? Porque uno está en una polaridad y el otro está en otra polaridad. ¿De acuerdo? Una pregunta. Entonces miren que aquí tengo una fuente más menos. Entonces, según lo que yo les expliqué ahorita, ¿cuál de los dos diodos, digamos que este se llama D1,
y este se llama D2. ¿Cuál de los dos diodos está polarizado en directo? El primero, el D1. El primero. Bien. Y si está polarizado en directo, ¿cómo se me comporta ese diodo? Diodo anión. ¿Un qué? ¿Cómo se comporta si está polarizado en directo? Vamos a hacer algo. Es más positivo. Sí, pero a ver, espérame un minuto. Voy a compartirles toda la pantalla para poder visualizar el libro. ¿Dónde quedó? Acá. ¿Ahí lo ven? Sí, señor. Cuando está polarizado en directo, ¿cómo se me comporta? Como un interruptor ¿qué? Cerrado, mírenlo. ¿Sí? O sea, como un camino, como un puente, como un cortocircuito, si lo quieren llamar así. O sea que a través de él hay circulación de corriente. Dime. No sé si me saca mucho del tema. Por referencia a lo que tú estás explicando de los diodos, en un amplificador conoce uno lo que en el campo lo conoce como pastillaje, que se me da el nombre. ¿Puede un diodo cumplir la función de atenuar una señal con referencia a la polarización? Claro. Pero es que eso depende de cómo esté configurado. Entonces, si está en AC, él me va a recortar la señal. Se puede comportar como un recortador o como un rectificador de onda o de media onda. ¿Listo? Pero ya ahorita más adelante nos metemos en ese tema. Lo primero que yo quiero que ustedes vean es que él se va a comportar como un interruptor abierto o como un interruptor cerrado, dependiendo de qué, de cómo esté polarizado. ¿Listo? Entonces, ¿me van entendiendo? Miren ahí. Entonces, según eso, este diodo 1, ¿cómo se comportaría? Ese tiene que ser el interruptor, como un interruptor abierto, ¿no? Ahí vuelvo y se lo muestro. Si está polarizado en directo, mire. Figura A, polarizado en directo, ¿cómo se me comporta? ¿Cómo? Pasa que estoy escuchando un poco entrecortado, entonces escucho al revés. Cuando te dice de pronto directo o indirecto, me confundo cuando hace la pregunta. Ya, de pronto no estoy vocalizando bien. Cuando está polarizado en directo, ¿cómo se comporta el diodo? Míralo, acá está, como un interruptor ¿qué? Cerrado. Cerrado. Ok, entonces miremos el dibujo acá. Si esto se comporta como un interruptor cerrado, es como si en este momento no existiera el diodo, ¿ok? Sino que hubiera aquí un cable. Voy a pintar los punticos simulando los terminales del diodo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso por qué pasa? Pues porque aquí tengo un positivo y el diodo está positivo negativo y acá tengo un negativo en esta parte y se me cierra el circuito. ¿Bien? Ahora, ¿cómo está polarizado el diodo 2? Inverso. En inverso, ¿cómo se comporta? ¿Cómo se comporta? De manera abierta, ¿no? Como un circuito abierto. Listo. Entonces, voy a reemplazarlo en este momento. Ojo, que esto es a manera de explicación. No es que yo quite el diodo o ponga el diodo, no. El diodo sigue estando ahí. ¿Ok? Entonces, él se va a comportar
Me borro un poquito. Se me va a comportar como un circuito abierto. ¿Listo? Entonces, por Obviamente, referencia, dependiendo de la polarización, ya un diodo es conductor o deja de ser. exactamente. Ahora, aquí yo me comí una parte del circuito. Yo tengo que ponerle una resistencia al circuito, pues para que pueda circular la corriente. Bien. Esto es lo que llamamos una resistencia de carga, o RL. ¿Listo? Entonces, miren que esta tierra de la izquierda será la misma de esta de la derecha. Primera pregunta. ¿Ustedes qué dicen? No se me dejen enredar, muchachos. Esta cosa es lo mismo que esta cosa. Miren, yo la puedo redibujar de esta forma. Puedo redibujar acá un solo cable y una sola tierra. De pronto así ven mejor la malla, ¿cierto? Pero es exactamente lo mismo. Si ustedes ven un terminal a tierra acá, otro terminal a tierra acá, otro terminal a tierra acá, quiere decir que todas esas tierras están unidas en algún lugar. Entonces, ¿cómo sería la circulación de la corriente? Mire que la corriente sale del más, se mete por acá, pasa por acá, aquí hay un corto, da la vuelta por aquí y se devuelve. ¿Sí o no? Y esta sería la I total del circuito. ¿Ven? Hasta ahí estamos. Miren que aquí genera una caída de voltaje. Si esto se comporta como un corto, ¿cómo queda esta resistencia con respecto a la fuente? Vamos a pintar esa fuente un poquito más bonita. ¿Cómo quedan? ¿Están en serie? ¿Están en paralelo? ¿Están qué? Yo entiendo que la resistencia quedaría en paralelo, pero Queda en paralelo con la fuente, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, aquí voy a quitar este más de acá, este más de acá. Vamos a ponerlo acá más arribita. Y si están en paralelo, ¿cuánto es el voltaje que cae sobre la resistencia en este momento? El voltaje total. El mismo voltaje de la fuente, ¿cierto? Porque están en paralelo. ¿Listo? ¿Cuánto es el voltaje sobre este diodo? Ahí sería 0, profesor. Sería 0. ¿Qué opinan? ¿Cómo medirías tú el voltaje entre este punto y este punto? Entre el punto 1 y el punto 2. Ahí se sobreentiende que el diodo estaba polarizado en inverso, ¿no? Y cuando el Sí, diodo está en inverso, pues la corriente que circula es 0. sí, hasta ahí estamos de acuerdo. La corriente es 0, pero no necesariamente el voltaje es 0. ¿Bien? Ah, ok, listo, sí. Ah, ok, tiene Sin razón. embargo, fíjense, si yo midiera el voltaje sobre este diodo, ¿cuánto sería? El mismo. Sobre un corto, ¿cuánto es el voltaje? O sea, no hay diferencia de potencial entre este punto y este punto. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? Sería igual al de salida, ¿qué? No. Si yo mido el voltaje entre este punto
Y este punto de acá de la derecha, fíjense que esto es un cable. ¿Cuánto es el voltaje? El mismo de la fuente. No. Nada. Si es que esto es un mismo punto. Voy a correr el punto. Lo voy a correr acá. Ahora voy a medir entre este punto y este punto. ¿Cuánto es? Nada. Ahora lo voy a correr acá. No saben, no responden. ¿Cuánto es el voltaje entre estos dos puntos? Lo voy a correr otro poquito. ¿Cuánto es el voltaje? Lo voy a unir. ¿Cuánto es el voltaje? Los corché. Si yo tengo esto acá, ¿cuánto es el voltaje entre este punto y este punto de un cable? ¿Cuánto es el voltaje? No saben, no responden. Quedaron mudos. Se cayó la señal, no los escucho. Profe, aquí dice la compañera Ángel que el mismo. El mismo, ¿cuánto es el mismo? Deme una cifra. ¿Cuánto es el mismo? Cero, por ahí me está diciendo Brianna. Cero, sí señora. Cero. Angie dice que el mismo, pero ¿cuál mismo? ¿Sí? O sea, el voltaje es cero en un cortocircuito, en un cable, en un puente, en lo que ustedes quieran. Estoy haciendo un puente, es cero. Por esa razón la corriente se va toda por el diodo 1 y no por el diodo 2. Fíjense que aquí no hay corriente. Sin embargo, puede haber voltaje. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, estamos de acuerdo, profe. Bueno, entonces, listo. ¿Qué pasa si yo le doy la vuelta a la fuente o le doy la vuelta a los diodos? Pero no, primero vamos a darle la vuelta a la fuente. Voy a dibujar otra vez el diodo como estaba, ¿ok? O sea, al derecho. Digamos lo que positivo, negativo. ¿Listo? Este es positivo, negativo. Y vamos a dibujar el otro tal cual, como estaba. Bueno, esto no quedó muy bonito. ¿Listo? Ahí se entiende, ¿verdad? Ahora vamos a darle la vuelta a la fuente. Vamos a poner el negativo, el positivo abajo y el negativo arriba. Entonces aquí pongamos esto positivo, negativo. Fíjense una cosa.
Y eso pasó en el ejercicio de la tarea pasada, que el positivo estaba a tierra. Miren, esta tierra no debe ir ahí. Yo la voy a quitar simplemente. Esta referencia de tierra no debe ir ahí, porque estaría yo mandando el positivo a tierra. Entonces no estoy haciendo nada. Para una simulación en el multisim me toca poner la tierra, digamos, acá arriba. ¿Bien? Pero a manera de ejemplo, lo que quiero que me digan es cuál de los dos diodos queda polarizado en directo. El diodo 1, ¿El diodo 1 cómo queda? directo. ¿Por qué? Es que yo le di la vuelta a la fuente. Ah, perdón, entonces sería el diodo 2. Entonces aquí ocurre lo contrario, ¿cierto? El diodo 1 se me comportaría como diodo abierto. Mírenlo. Aquí me quedaría abierto. Y el diodo 2 se me comporta como un cortocircuito. ¿Listo? Entonces la corriente, ¿cómo circula? Ya la corriente no circula de hacia arriba, sino hacia abajo. Viene por acá, se mete por acá, coge este camino, vuelve y coge acá y sale. ¿Listo? Acuérdense que la corriente siempre sale de positivo a negativo. ¿Bien? Entonces, si yo les pregunto cuánto es el voltaje que cae sobre la fuente, miren que ya aquí no puedo decir que esto es más menos. Tengo que decir que esto es positivo abajo, negativo arriba. Profe, siempre va a Como, ser el positivo primero. claro, por donde entra la corriente, siempre se genera un positivo. Bien, y por donde sale es un negativo. ¿Listo? Por esa razón yo puedo decir que esto es menos un voltaje. ¿Cuánto? Pues el voltaje de la fuente. Que aquí dice que son 10 voltios. Ah, bueno, entonces aquí voy a tener la relación menos 10 voltios. ¿Listo? Generalmente uno coloca el positivo arriba y el negativo abajo. Si está al contrario, pues es un voltaje negativo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, resulta que los diodos no son tan chéveres. El diodo es un aparato semiconductor que no es mágico. Bien. Entonces nos toca trabajar con unas aproximaciones. ¿Cuáles son esas aproximaciones? Y para que no se compliquen la vida, les voy a mostrar. Bueno, esta es la curva característica de un diodo. Entonces, ahorita ustedes alcanzan a visualizar la gráfica azul. Sí. Bueno, esa es la gráfica de un diodo ideal, que fue lo que dibujamos aquí. O sea, que se comporta o abierto o cerrado, dependiendo de cómo esté polarizado. Bien. Eso se llama diodo ideal. O sea que apenas entra un poquito de voltaje, si está polarizado en directo, se cierra. Pero si no, se abre, si está polarizado en inverso. ¿Listo? Eso se llama diodo ideal. Bien, pero resulta que el diodo no es tan ideal. Él tiene un punto de funcionamiento. Bien. Y la curva de funcionamiento del diodo es algo así, miren. En directo, miren que esto es corriente del diodo en el eje de las Y versus voltaje del diodo en el eje de las X. Bien. Entonces, cuando está polarizado en directo, si es ideal, él deja pasar corriente toda, no, o sea, no se guarda nada. Y el voltaje, fíjense, voltaje del diodo cero. Aquí se va por toda la Y. ¿De qué dependería la corriente? Pues del circuito de carga que yo le ponga. ¿Cuál carga? Pues esta resistencia, mire. Bien. Dependiendo de esa resistencia es la que me limita la corriente. Si es muy bajita, la corriente tiende a ser más alta, ¿cierto? La fuente va a estar constante. Si la resistencia es muy alta, pues la corriente va a disminuir
si no cambio el valor de la fuente. ¿Ok? Acuérdense de la ley de Ohm. Voltaje igual a I por R. Entonces, donde I es inversamente proporcional a la resistencia, pero el voltaje es directamente proporcional a la resistencia y a la corriente. ¿Ok? Entonces, tienen que tener en cuenta que en la segunda aproximación, eso se llama así, o la aproximación más común en la que uno se basa para hacer los análisis de circuito, uno toma el voltaje de funcionamiento del diodo de silicio, ojo, diodo de silicio, que es el más común, en 0.7 voltios. Entonces, miren, en teoría, cuando el voltaje de la fuente sea un poquito mayor o igual a 0.7 voltios, el diodo se va a comportar como un circuito cerrado. Menor de ese voltaje, todavía no empieza a conducir. Y si es negativo, pues con menos razón, o sea, se va a comportar como un circuito abierto. Incluso fíjense que aquí hay una corriente como negativa, ¿sí? Y eso tiene que ver también con una de las preguntas problematizadoras que a algunos de ustedes les ha tocado, y es ¿qué es la corriente inversa de fuga? Esto que se ve aquí en los diodos, esa es la corriente inversa de fuga. Es una corriente parásita que existe, pero que es muy chiquitica. Entonces, generalmente uno trata de despreciarla. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Entonces, si yo les digo, bueno, en este ejercicio, en vez de ser diodos ideales, vamos a trabajar con diodos de silicio, porque el otro elemento semiconductor por excelencia es el diodo de germanio, pero generalmente los que trabajamos son de silicio. Entonces, si a ustedes en algún lugar les aparece silicio o les dan la referencia 1N4007, por decir algo, 1N4001, esas son unas características que tiene el diodo, pero ya de entrada saben que es de silicio. Y si el diodo es de silicio, ya saben que su voltaje de funcionamiento es ¿cuánto? 0.7 voltios. 0.7 voltios. Listo. Entonces, teniendo claro eso, miren, ya vamos a poder trabajar con valores un poquito ya más aterrizados. ¿Cuánto sería el valor? No he podido. ¿Cuánto sería el valor mínimo de la fuente de voltaje para que esos diodos empezaran a funcionar? 0.7. 0.7, ¿sí? Pero como yo necesito que circule alguna corriente por la resistencia, pues voy a necesitar mucho más de 0.7. Bien. Entonces voy a pintar otra vez al derecho. Bueno, aquí se me borró todo. Corta. Voy a pintar otra vez esto acá. Espero que mi pulso no me falle. Vamos a colocarle valores entonces a esto. Bueno. Vamos a colocarle 5 voltios. Y esta resistencia vale 1K. Cuando yo les digo 1K, es 1 kilo ohmio, ¿no? Recuerden eso. Si usted lo dejan así, no pasa nada. 1K está bien. Yo no voy a poner problema, pero ya les voy a empezar a poner problemas porque en las ecuaciones no me ponen unidades. Ustedes ponen
20 por 50 dividido 30 más 20 y no ponen las unidades, uno no sabe si están mangos, peras, guayabas, qué. Bien. Entonces, si estos dos diodos son de silicio, una S mayúscula y una I minúscula, ya ustedes enseguida lo van a asociar con 0.7 voltios de funcionamiento. Si fuera uno de germanio, ese valor es 0.4 voltios. Bien. Entonces, si yo les pregunto, bueno, encuentre la corriente del circuito y encuentre el voltaje sobre la resistencia, ¿ustedes qué harían? Vamos a poner esto más bonito. Esto está Pues muy ahí la corriente, profesor, es sencilla, pues digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque se sobreentiende que sobre la ley de Ohm, la corriente es voltios sobre resistencia, y tengo el valor de los voltios y tengo el valor de la resistencia. sí y no. Entonces, voy a echar un paso atrás. Si yo digo que este diodo es ideal, ¿cuánto sería el voltaje sobre la fuente? Eso es inmediato. No va a ser de silicio, va a ser un diodo ideal. ¿Cuánto es el voltaje sobre la resistencia? Acuérdense que lo vimos ahorita. Menos ¿Cuánto? 20, ¿Cómo? menos 20 voltios. ¿Y por qué? Este no era el ideal. No. El diodo ideal quiere decir que se polariza con ¿cuánto? Con 0 voltios. O sea, no necesita un voltaje para polarizarse. O sea, solamente con el hecho de que sea positivo con positivo, ya esto se me comporta como un corto. ¿Y este cómo se comportaría? El de 2. Ya lo vimos ahorita. Como circuito, ¿cómo? Directo. No, hombre. Muchachos, están desconcentrados. Miren, si el diodo está polarizado en directo, ¿cómo se comporta? Como un circuito cerrado. Cerrado, Ajá. profesor. Y cuando está inverso, Abierto. Cierto. abierto. Listo. Entonces miren el dibujo acá. ¿Cómo está polarizado el diodo número 1? El D1. El diodo 1 cerrado, el diodo 2 abierto. Ajá, o sea, este está en directo y este está en inverso, ¿cierto? Si fuera ideal, ¿cuánto sería el voltaje sobre la resistencia? Eso es inmediato. Si este se comporta como un circuito cerrado, o sea, un interruptor cerrado, y este abierto, toda la corriente que pasa a través de la resistencia, ¿cierto? Oye, no mismo 5 voltios, profe, ¿no? 5 voltios, claro, porque es que quedan en paralelo. Y él pasa Literalmente. directo por el diodo 1 la corriente, porque está polarizado de manera correcta. Exactamente. Si fuera caso inverso, no pasaría corriente, estaría en 0. Es correcto. La corriente, ojo, la corriente sobre el diodo sería 0, no necesariamente el voltaje. Ojo con eso. Bien, pero como ahora son diodos de silicio, yo en ese momento asemejo, ojo, que eso no quiere decir que pase en la realidad, pero a manera de ilustración, es como si aquí existiera una fuentecita de voltaje, así, positivo, negativo. ¿Listo? ¿De cuánto? 0.7 voltios. Bien. Entonces, yo planteo la malla. Acuérdense que la corriente se va a ir por acá, viene por acá,
sale por acá y se devuelve. ¿Listo? Voy a borrar esta. Y planteo mi ley de mallas ¿de quién? De Kirchhoff. Entonces yo puedo decir que el voltaje en el diodo, a ver, por menos B, que es el de la fuente, más el voltaje en el diodo, ¿sí o no? Más el voltaje en la resistencia, ¿cuánto debe ser? Acuérdense que estoy planteando la ley de mallas de Kirchhoff. 1 kilo ohm. No, si estoy hablando de voltaje, ¿cómo me va a dar en resistencia? La suma de los voltajes, ¿cuánto debe ser? 0. 0. ¿Sí o no? Listo, entonces. Voy a hallar el voltaje en la resistencia, ¿cierto? Eso es lo que me piden, voltaje en la resistencia. ¿A qué es igual? Pues al voltaje de la fuente, que son 5 voltios, menos ¿cuánto? El voltaje del diodo, que es de silicio, ¿cuánto es? 0,7 volts. 0,7 voltios. Entonces, 0,7 voltios. ¿Y eso cuánto me da normalmente? 4.3. 4,3 voltios. ¿Ven la diferencia entre el diodo de silicio en su segunda aproximación y el diodo ideal? ¿Cuánto era el voltaje sobre RL cuando el diodo era ideal? De 5. 5, ¿cierto? ¿Cuánto es la diferencia? Pues los 7,7 voltios que está cayendo sobre el diodo. Esto es ideal, diodo ideal. ¿Sí es claro? Bien, hasta ahí estamos. Sí. Listo. Fíjense una cosa, y eso es por también, ¿cómo se diría? Sentido común. Si estos diodos están en antiparalelo, ¿cuánto sería el voltaje entre este punto de acá y este punto de acá? Así se comporte como un circuito abierto. O sea, en este momento aquí este diodo es como si no existiera, ¿cierto? Pero entre estos puntos, ¿qué voltaje habría? Mire que este punto sería este mismo punto, este punto sería este mismo punto. ¿Cuánto sería el voltaje que yo midiera si tomo entre este punto y este punto? Aquí lo estoy mostrando, mire. ¿Cuánto es? 0,7. 0,7 voltios. Positivo acá, negativo acá, ¿cierto? Sin embargo, la corriente es 0, ¿sí o no? Ahora, ¿cuánto sería la corriente que está circulando a través del diodo 1? Pues ya tienen esta ecuación, entonces, ¿I es igual a qué? B por R. Resistencia sobre voltaje. No, señor. Voltaje sobre resistencia. Ah, que no es lo mismo, ¿sí o no? Ojo, voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? Pues ya vimos que es 4,3 sobre ¿cuánto? Voltios sobre, creo que era un K. ¿Cuánto da eso?
en algunas ocasiones los ejercicios se ponen a inventar y que vamos a dividir por 1000 y entonces lo dejamos en ohmios y no en kiloohmios y tal y pascual. Y les da 43.000 voltios, 43.000 amperios. ¿Sí? Ojo con eso. 4.3 voltios sobre un kiloohmio normalmente me da 4.3 ¿qué? Miliamperios. ¿Listo? Y no se tienen que poner a inventar más nada. Voltios sobre ohmios, amperios. Si no la ven muy fácil, miren, esto es 1 por 10 a la 3, ¿cierto? ¿A la 3 qué? Ohmios. Pero yo lo puedo pasar arriba como a la -3 y me quedaría ¿qué? Mili. ¿Mili qué? Pues voltios sobre ohmios, miliamperios de una vez y no se complican la vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Listo? ¿Preguntas? Voy a abrir la pantalla aquí. A ver qué preguntas hay por el chat. A veces son tímidos. Una suma, Una 5, pregunta, super, ¿sí va a hacer una explicación parecida al ejercicio del estudiante 4? El estudiante 4. Miremos a ver el estudiante 4. Porque pues es algo un poco distinto a lo que su merced estaba explicando y la verdad yo estoy perdido y no he podido desarrollar ni el ejercicio El 2 ni el ejercicio. estudiante 4, espérame un minuto, que yo me perdí. 1, 2, 3 y 4. Ah, bueno. Entonces, bueno, ya es el mismo circuito, digámoslo así, pero la diferencia es que ya no tenemos una fuente de corriente directa, sino una corriente alterna. ¿Listo? Entonces, antes de meterme con eso, la pregunta es si está claro cómo es el funcionamiento de un diodo. Necesito que tengan eso claro porque si no lo entienden en DC, en AC se les va a explotar la mente porque es algo nuevo que ustedes no han manejado. Entonces necesito que me confirmen si tienen claro cómo funciona el diodo según lo que les acabo de explicar. Creo que sí, profe, sería un dispositivo que permite o no el paso de la corriente dependiendo de la polarización. Así es. Eso es lo Así que es simple. sentí yo. Ujú. Lo que pasa es que en electrónica, cuando uno está haciendo análisis de circuitos, puede trabajar o en condiciones ideales o con aproximaciones. Y la aproximación más utilizada en los diodos es que sean 0.7 voltios su voltaje de funcionamiento cuando son diodos de silicio. Bien. Cuando son de germanio, que ya están un poco en desuso, son 0.4 voltios. Entonces, cuando ustedes vean ahí ya la etiqueta diodo de silicio o la referencia 1N4144, 4004, 4007, todos esos diodos son de silicio. Ay, ¿para qué es esa referencia? Pues para saber sus características técnicas. Eso se logra a través de manuales ya especializados, pero no es el caso ahorita. Entonces ahí les dicen cuánto es el máximo voltaje inverso que puede resistir, cuánto es la máxima corriente que puede soportar en directo, porque no es ideal. O sea, un ideal yo le podría meter millones de amperios, pero si cojo un diodito 4004, lo más probable es que se me queme, que eso nada más soportan 1 amperio de corriente. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso, a ver qué dicen por acá. Angie me dice que sí, que está claro. Teniendo eso, entonces nos vamos a mirar qué pasa cuando yo alimento un diodo, ya no con voltaje DC, sino con voltaje AC. Entonces voy a abrir otra paginita aquí. Voy a abrir otra paginita en blanco. Y voy a dibujar
digamos que la misma situación anterior. No sé si quieren que... No, primero hagámoslo con un solo diodo. Bien. Y después nos metemos con dos en antiparalelo. Ahí lo voy a dibujar un poquito más grande. No quedó muy bonito, pero creo que me entienden, ¿sí o no? Bueno, esa resistencia quedó muy fea. Generalmente siempre dibujan el circuito con una resistencia. ¿Bien? Entonces esto es una señal AC. ¿Listo? ¿Cuál es el positivo de este diodo? El lado izquierdo. El lado izquierdo. ¿Cuál es el negativo? Este. Vamos a medir el voltaje sobre la resistencia. O sea, vamos a medir entre este punto y este punto. Bien. Miren que aquí no puedo poner tierra porque es que esto es un voltaje alterno. ¿Sí? Entonces no tiene ni positivo ni negativo. Solamente el voltaje de entrada cambia con una frecuencia, una amplitud, un periodo. ¿Sí? Entonces, una cosa que les tengo que aclarar en las preguntas que se hacen al principio, piden hallar voltaje pico a pico, voltaje RMS, voltaje promedio, ¿bien? Que son unos conceptos que ustedes tienen que previamente haber estudiado. Resulta que cuando a mí me dan una fuente, a menos que me digan que es un valor pico, siempre voy a tomar ese valor como RMS. ¿Listo? A menos que me digan, no, el voltaje de esta fuente es 24 voltios pico a pico. Ah, ok. O que el valor pico es 12. Ah, bueno. Y que es una señal simétrica. Simétrica quiere decir que la parte de arriba es exactamente igual a la de abajo. Bien. Entonces, fíjense que aquí yo tengo voltaje contra tiempo. Y en un ciclo donde se empieza a repetir eso, eso es el periodo, ¿sí? El periodo es el tiempo que transcurre la onda en pasar completa y empezar a repetirse. Y el número de oscilaciones, o sea, de positivo a negativo, en un segundo, eso se llama un hertz. Bien. El número de veces que esto cambia. Eso es la frecuencia. Yo puedo tener señales mucho más rápidas, o sea que en un segundo pasen 10 veces la onda. Generalmente la toma corriente de la casa son 115 voltios. AC, obviamente, y ya saben que eso es RMS, ¿sí? Y son 60 Hz. O sea que en un segundo cambia 60 veces esta señal. Eso es lo que quiere decir la frecuencia, 60 Hz. Bien. Hasta ahí estamos. Muchachos. Sí, señor. Voy a pintar acá el voltaje de salida. Aquí lo que va a haber es esta resistencia. Voy a trabajar primero con el diodo ideal. ¿Listo? Entonces, en este momento no voy a poner valores.
Voy a quitar los valores, no me interesan. Lo único que sé es que es una señal alterna. No me interesa el valor ahorita. Y entonces lo que sí veo es que si yo empiezo desde cero, miren, la onda empezaría, en cámara lenta empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Hasta qué valor? ¿Qué valor es este acá? ¿Qué valor es ese? El valor pico, ¿no? Valor pico. El valor pico o valor máximo, ¿cierto? Valor pico. Fíjense que después de que alcanza el valor pico, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Hasta cuándo? Hasta cero. Y sigue de ahí para abajo. Va creciendo, va creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a un valor máximo. Negativo, pero es un valor máximo. ¿Cómo se llama ese valor? Pico a pico. Pues un menos pico, ¿cierto? ¿Sí? Y yo tengo acá entonces un valor pico a pico. Que esto tiene su altura y este tiene su altura. O sea que en total voy a tener un voltaje pico a pico. ¿Bien? Pero el voltaje ya yo sé que es RMS. ¿Cuánto sería el voltaje promedio de esta señal, muchachos? Entre 0 y T. Hasta aquí. ¿Cuánto sería el voltaje promedio? Miren que la parte positiva se contrarresta con la negativa. Entonces, ¿cuánto es el promedio? Acuérdense que el promedio es el valor, la suma de los valores que tome la señal dividido el número de muestras, ¿cierto? Entonces, si la mitad del ciclo es positiva y la mitad del ciclo es negativa y son exactamente iguales, ¿cuánto es el valor promedio? ¿Cuánto es el valor promedio? Se supone que eso ya lo investigaron. Lancen una idea, no importa que esté equivocada. Cero, ¿no? Cero. Claro, la parte positiva se contrapone con la negativa. Bien. Hasta ahí estamos. Bueno, resulta, voy a tratar de dibujar esto. Miren, todo este semiciclo es un semiciclo positivo. ¿Sí? Ahí. Entonces, en ese semiciclo positivo, ¿cómo se me polarizaría el diodo? Más menos. Positivo. Positivo, ¿cierto? Y si se me polariza en positivo, ¿cómo se me comporta el diodo? Directo. Cerrado. Cerrado, o sea, como un corto aquí, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso, está como un conductor. Y resulta que yo voy a medir el voltaje entre este punto y este punto. Si yo veo la gráfica, ¿qué estaría viendo aquí a la salida? ¿Cómo están conectados la R de carga, o sea, RL con la fuente? Si esto está cerrado, si es un En conductor. paralelo. En paralelo. Y cuando están dos cosas en paralelo, ¿cómo es el voltaje en paralelo? Es igual. Igual. Es correcto. Entonces, lo que yo voy a ver sobre la carga, o sea, sobre esa resistencia, es esta misma señal. Bueno, ahí me quedó un poquito torcida, ¿sí? Se supone que estos tiempos y que estas gráficas son exactamente iguales. ¿Bien?
Eso quiere decir que cuando está en positivo, conduce. Ahora vamos a ver el semiciclo negativo. El semiciclo negativo, bueno, yo lo debía haber puesto al revés en colores, pero no importa. Voy a dibujar esta parte, la parte negativa. ¿Cómo se me comporta el diodo en la parte negativa? O sea, ya aquí no va a haber un positivo, sino que va a haber un negativo. Como un circuito abierto de polaridad Como un negativa. circuito abierto, listo. Entonces, si esto es un circuito abierto, quiere decir que este diodo desaparece, ¿sí o no? Ojo que estamos en condiciones ideales. Aquí, digamos, lo voy a marcar, pero para identificar que ahí había un diodo o que hay un diodo. Entonces, si este circuito está abierto, ¿cuánto es la corriente que circula por el circuito? 0. ¿Y cuánto es el voltaje que cae sobre la resistencia? El mismo de la fuente. ¿Por qué? Si ya no están en paralelo, mira, está abierto. 0 también. 0, 0. Cero. Entonces aquí voy a tener una línea recta. ¿Sí o no? Voy a tener 0. 0 huevitos, 0 pollitos, mírelo. Ahí. Mientras que en el semiciclo positivo pasó la fuente, ¿cierto? Bueno, para que no me confundan, voy a pintarlo también en rojo. ¿Sí? Son exactamente iguales la entrada y la salida. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el diodo ideal. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente el periodo pues es exactamente igual, o sea, hasta aquí, bueno, ahí no tuve en cuenta que está muy gruesa. Hasta aquí sería el periodo. ¿Listo? Que es este mismo periodo. Entonces, fíjense, en el semiciclo positivo se me comporta como un diodo, como un interruptor cerrado. O sea que voy a ver sobre la resistencia lo mismo que entra desde la fuente. Pero en el semiciclo negativo se me comporta como un circuito abierto y en la resistencia va a haber 0 voltios. Hasta ahí estamos. Entonces voy a tratar de mostrarles la figura en el libro que de pronto se ve más bonita. Bueno, aquí tienen toda la teoría. Este libro se llama el Boyle-Stat. Yo ahorita les paso el enlace para que lo bajen. O se los paso, mejor dicho. Miren internamente cómo sería un diodo. Realmente es un cilindro pintado con una raya indicativa que es el negativo, o sea, el cátodo. Internamente podemos asemejarlo a una fuente inversa, miren, más o menos de 0.7 voltios, una resistencia interna de 10 ohmios y el diodo como tal, sería un diodo ideal. Entonces, generalmente esta resistencia de 10 ohmios se desprecia y se deja la fuente, pero eso es solo cuando vamos a utilizar la segunda aproximación. Bien, mírenla acá, segunda aproximación. A partir de los 0.7 voltios, él empieza a conducir. Mientras tanto, se mantiene en 0. El ideal empieza desde 0, miren. Esa es la única diferencia. Bien. Hasta ahí estamos. Bueno, todo esto ya son características. Esto no nos vamos a meter por ahí. La hoja de características. Aquí hay preguntas. Aquí hay diferentes tipos de diodo. Entonces ya nos metemos en la parte física y en la parte teórica, donde sabemos que hay un componente tipo P y un semiconductor tipo N que se unen, y está la juntura.
y esa juntura es la que permite que conduzca o que no conduzca. Hay diferentes empaquetados de los diodos. Bueno, ¿cómo verificar un diodo con un multímetro? Eso ahorita como que no nos compete. Bien. Aquí, bueno, aquí está el símbolo de un diodo Zener. El diodo Zener tiene una particularidad y es que él trabaja en inversa. Al contrario del diodo normal, él tiene esa corriente de fuga que vimos anteriormente. Llega un momento en que se estabiliza en un voltaje y deja conducir, pero estabiliza el voltaje. Mírenla acá. ¿Se acuerdan esta corriente que yo les dije que era despreciable? En un diodo normal es despreciable, pero en un Zener, cuando alcanza su voltaje Zener, que está polarizado en inverso, empieza a conducir y miren, deja pasar toda la corriente en un voltaje que se llama voltaje Zener. Eso es lo que indica. Y ahí le dan las fórmulas y bueno. Pero digamos que en este momento no nos vamos a detener en eso. Entonces, quiero que miren la gráfica y si es claro lo que les expliqué ahorita. Voy a seguir buscando. Yo les hago una pregunta mientras tanto. Un diodo LED, ¿ustedes conocen qué es un diodo LED? Aun cuando yo digo